Hola, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Automatización B. En la clase de hoy lo que vamos a ver va a ser justamente este trabajo que veníamos llevando hasta acá con los videos anteriores de BDF. Vamos a hablar de tablas booleanas, árbol de levas y displays. Vamos a ver cómo se usan, cómo se aplican y vamos a ver las propiedades y las posibilidades que tienen. En este caso, como siempre hacemos y ya por última vez en estos videos, vamos a ver cómo se hace para elegir nuevamente, para que ya lo tengan en la memoria, un módulo. Vamos a elegir siempre el más grande, vamos a elegir el módulo del SR3B261BD, que sabemos que tiene posibilidades de comandos en BDF. No le vamos a agregar todavía ningún módulo y vamos a programar en estos bloques de función. Vamos a ver, nos vamos a acomodar un poquito este lienzo en blanco que nos propone justamente Celio, y vamos a trabajar con tablas booleanas. Vamos a ver la posibilidad de las tablas booleanas. Habíamos comentado en el video anterior que son muy útiles porque directamente no tengo que simplificar la función, no tengo que pasarla a un formato determinado, ni minitérminos, ni maxitérminos, ni trabajar con mapas de Carnot ni nada, sino que simplemente puedo trabajar directamente sobre una tabla de hasta 4 entradas y una salida, por supuesto. La particularidad que vamos a ver y que uno tiene que tener en cuenta, porque muchas veces nos sucede que nos bloqueamos un poco cuando nos encontramos con la pantalla, es que no me da la posibilidad de poner ni una entrada ni una salida. Si yo hago doble clic sobre las salidas no puedo variar nada. ¿Por qué es eso? Porque Celio está esperando que yo le diga de cuánto tiene que armar la tabla, es decir, de qué tamaño de ancho por alto tiene que armar la tabla. Él sabe que la cantidad de filas que va a tener va a ser ese 2 a la n que veíamos en automatización A. Entonces espera que yo le diga cuántas entradas va a tener y en función de eso ajusta la tabla y me la deja modificar. Nosotros vamos a trabajar, supongamos que con 3 entradas. Ya habíamos visto cómo se conectaban, cómo se, digamos, ponían disponibles esas 3 entradas. Las vamos a conectar a las entradas disponibles que me da la tabla booleana. Entonces vamos a tener 3 entradas, con lo cual vamos a tener 8 filas disponibles. Ahora fíjense, cuando yo haga doble clic, que él me deja modificar esta tabla de las 3 primeras entradas, ¿ven? 000, 100, o sea, los tienen que leer en realidad de derecha hacia la izquierda, ¿ven? El bit de menor valor es la entrada 1, ¿sí? Y el bit de mayor valor es la entrada 3 en este caso, porque yo tengo 3 entradas disponibles. La entrada 4 se mantiene en 0 permanentemente, mientras que yo no le dé otro valor. Si yo le agregara, vamos a hacerlo ya que estamos y lo vemos, si yo le agrego la cuarta entrada y ya tiene la capacidad máxima de la tabla disponible, él me deja modificar la totalidad de la tabla, me deja modificar completamente las salidas. Como habíamos dicho, siempre es conveniente modificar un poco el router, el enrutamiento, para ver en claro qué se conecta con qué y para tener en claro dónde están las entradas y dónde van a estar las salidas. La salida la vamos a poner justamente acá y vamos a hacer como siempre hacemos, que sea una lámpara. Podría ser cualquier otra cosa. Recuerden que la cantidad de símbolos disponibles es bastante interesante. Vamos a ver entonces qué hacemos con esta tabla booleana. Si la dejamos así, fíjense, las salidas son todos ceros, no tiene ninguna gracia. Así que lo que vamos a hacer va a ser disponer
valores cualquiera, no importa, haciendo clic sobre el valor de salida, hago un clic, me cambia al 0 por un 1. Si vuelvo a hacer clic, me cambia al 1 por un 0. Como es binario, justamente tenemos esa ventaja. Vamos a elegir aleatoriamente nuestra función. Esto, por supuesto, después va a estar dado en función del diseño que nosotros estemos haciendo de nuestro sistema, donde la entrada 1, 2, 3 y 4 va a ser sensores o comandos o pedales o botones o lo que haya. Y vamos a elegir que la salida sea marcha si el resultado es verdadero. Es decir, si el resultado es verdadero, un 1, entonces se va a prender, va a ser un estado alto a la salida. Yo podría elegir al revés, podría elegir que la salida de paro sea paro si el resultado es verdadero, con lo cual tendríamos una lógica negativa, digamos, una lógica activa-baja, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo veíamos la vez pasada? Lo veíamos en automatización A. Entonces, vamos a elegir esta porque nos es más fácil de pensar y vamos a ver qué cosas nos deja hacer esta tabla booleana. No hay mucho para ver, pero vamos a incorporar algunas cosas importantes. Bueno, ahí tienen, recuerden, para el 000 la salida es 1. Si yo pongo, por ejemplo, en 1, a ver, podemos mirar la tabla, a ver, para la salida donde tenemos un 0, 1, 0, 1, 0, este renglón de acá, ¿sí? El 10, el 1, 0, 1, 0, la salida va a ser un 0, así que vamos a poner esa salida, 1, 0, 1, 0, y vamos a hacer correr la simulación. Fíjense que para 1, 0, 1, 0, efectivamente la salida es baja. Si yo pongo 1, 1, 1, a ver, todos en 1, la salida es baja, todos en 0, la salida vuelve a ser alta. Funciona como una tabla booleana que nosotros conocemos, así que no hay grandes aportes en esta parte como para hacer. No tiene grandes cosas, sí tiene el tema de tener cuidado con tener conectadas las entradas. Las entradas que yo conecte son las que le avisan a Celio qué salidas me va a habilitar, qué posibilidades de salida me va a dar. ¿Estamos? Después, cuestiones que pueden resultar, digamos, un aporte en estas cosas. Bueno, supongamos que yo quisiera poner un cartelito en el display frontal del Celio para decir la salida está encendida. Cada vez que la salida está encendida, yo quiero que aparezca un cartelito. Una cuestión que no habíamos mencionado en los videos anteriores es, por ejemplo, la posibilidad de que una misma salida dentro de una función de bloques, ¿sí? De un bloque de función, me habilite más de una salida del otro lado. Por ejemplo, lo vamos a hacer, en este caso yo voy a querer que se prenda una luz y, por ejemplo, se prenda el ventilador, ¿sí? Se prenda la luz y se prenda el ventilador. Otra vez puedo elegir para dejar prolijos los cables, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver, simplemente lo vamos a simular para que ustedes lo vean, que se prenden las dos cosas al mismo tiempo. Por supuesto podría poner otra salida y otra salida. No tiene límites más que los límites físicos de salidas que pueda tener disponible, la cantidad de salidas que yo le puedo acoplar a esta salida. Es decir, no tengo, como esto no es eléctrico, sino que es programación, puedo colgarle la cantidad de cosas que yo quiera y él va a tener disponibles esas salidas para mí. O sea, yo puedo colgar varias salidas de una sola, de un bloque de función, sin que pase absolutamente nada. No tengo que tener en cuenta el tema del fan out, ¿se acuerdan? Que era la cantidad de cosas que puedo tener colgadas a la salida, o el fan in, que era la cantidad de cosas que puedo tener colgadas a la entrada. En este caso no hay ningún tipo de limitación en ese sentido. Y como no hay limitación en ese sentido, yo puedo, por ejemplo, cada vez que se active la salida, poner disponible un cartelito donde le diga al usuario, mira, la salida, guarda, la salida está prendida. Por ejemplo, lo voy a hacer con esto. Acá fíjense, el comando display tiene
tiene, ahora lo vamos a utilizar, pero tiene dos accesos, dos entradas. La salida es simplemente un mensaje por el display. Entonces, las entradas disponibles son una entrada de valor donde yo le puedo dar el valor de una variable. Ahora vamos a ver en el próximo video, seguramente vamos a ver con un poco más de precisión cómo se usa esa salida, la de meterle una variable por ese lado, ¿sí? Y la otra posibilidad que tengo es la validación de la función, que es una entrada digital. Es decir, si yo voy a entrar con un valor de prendido o apagado, entro por esta validación de función. Fíjense, vamos a conectar, como dijimos que se podía conectar cualquier número de cosas a la salida del otro bloque. Bueno, voy a conectar un cartelito y lo voy a programar. Vamos a ver, justamente, supongamos que quiero programarle, a ver, un texto que diga, por ejemplo, la salida está on. ¿Sí? La salida está on. Lo escribimos así. Si yo lo quiero poner, fíjense, en la línea 1, 1 empieza arriba a la izquierda, pero supongamos que yo quiero que lo ponga en el medio, más o menos en el medio. Le puedo decir que lo arranque de la línea 2 y de la columna 2, por ejemplo. A ver, lo podemos correr un poquito. No queda muy en el centro, pero de todas maneras se entiende que es bastante programable. Por supuesto, el mensaje puede ser lo que yo quiera. Lo cambio desde acá, desde el texto. Le podría agregar a este texto, le podría poner la fecha, pero puedo elegir uno solo en el display, ¿sí? Después vamos a ver cómo se hace para sumar textos diferentes, como para ponerlos en otro lado. Vamos a ponerlo, me gusta más de esta manera, vamos a dejarlo ahí. Entonces, vamos a ver ahora cómo funciona esto de agregar un cartelito cada vez que se enciende nuestro sistema en la salida. Vamos a ponerlo a andar en la demostración, y recuerden, en la tabla booleana para la primera posibilidad, el 0000, en todas las entradas ya arrancaba prendido. ¿Cómo hago para ver el cartelito que me muestra el display? Porque acá lo que veo es cómo está programado, pero no estoy viendo realmente el cartelito que me va a mostrar el display desde el panel frontal. Eso lo puedo hacer accediendo al menú Ventana, Panel Frontal, y ahí me va a mostrar en un costadito. Ojo que a veces puede pasar que cuando uno hace esta disposición así, de esta manera, me podría pasar, por ejemplo, que quedara escondido el panel frontal en la ventana de simulación en la parte de atrás, ¿se entiende? ¿Qué pasará si yo tengo la salida apagada? ¿Qué hace esto cuando tengo la salida apagada? Es decir, en 1010, que habíamos dicho apagaba la salida, fíjense que me vuelve a quedar el menú por defecto que tiene, que es que está en modo run, me dice la fecha, me dice la hora, etcétera, etcétera. Y a veces no queda muy prolijo que yo haga las cosas de esta manera. Entonces, ¿cómo hago para que el cartelito del panel frontal me diga está prendido, está apagado, está prendido, está apagado? Vamos a salir del modo simulación y vamos a ir a nuestro modo de edición, y vamos a ver qué tenemos que hacer. Bueno, display permite una variable por vez, una sola variable por vez. Entonces, para yo poner otro cartelito y que esté en esta ocasión cuando está apagado, ¿sí? Porque el cartel que pusimos era cuando estaba prendido, tengo que poner otro display con la misma, colgado de la misma salida, pero por supuesto ahora lo voy a poner para un valor negado, para cuando esté ahí, y ahora lo conecto al display, ¿sí? Lo conecto al display. De esta manera ahora le voy a poner el texto que la salida está off, que está apagada, ¿sí? Fíjense que él me sigue mostrando el cartelito de la salida está on, que es el que tiene. Ojo con eso, eso no importa
yo lo que voy a hacer va a ser sobreescribirlo. La salida está off, lo vamos a poner así, ¿sí? Y lo vamos a poner encima del otro. Vamos a hacer que esté en la línea 2. Fíjense que me lo pone con rojo, digamos como si fuera en negativo el mensaje, pero eso no va a salir así. Lo que está avisándome es que hay otro cartel que podría superponerse con este y que yo tengo que controlar que no se superponga, que va a decir la salida está on y que está en la misma posición. Él me lo avisa por las dudas, pero no hace más nada que eso. Vamos a ver entonces ahora cómo funciona esto en total. Vamos a ir a nuestro modo simulación, nos vamos a poner en el modo run y otra vez vamos a ir a ver el panel frontal. Fíjense, ahí la salida está on, es lo que dice, pero acuérdense que en 1.0, 1.0, perdón, estoy equivocándome, 1.0, la salida se pone off y fíjense que ahora me muestra la salida está off y apagó la parte que decía la salida está on. Entonces, cada vez que yo ponga prendido o apagado me lo va a informar a través del panel y nunca va a ir a nunca va a ir hasta al cartel por defecto que pone con la fecha, la hora y todo lo demás, sino que va a decir me prendo, me apago, me prendo, me apago. Si yo quisiera, por ejemplo, mostrar la fecha o lo que sea, como habíamos dicho en algún momento, yo podría mostrar la fecha, pero tengo que poner otro módulo, otro bloque de función display donde diga la fecha. Vamos a hacerlo, ya que estamos, vamos a cortar y vamos a pasar a nuestro modo edición y vamos a poner que cuando esté en el modo, por ejemplo, cuando esté prendido, cuando esté en on, me muestre la fecha. Entonces vamos a buscar otra vez al display, vamos a hacer que este display se cuelgue otra vez de la salida, vamos a acomodar las cosas para que queden prolijas y acá le vamos a decir que me muestre la fecha. Y la fecha la quiero más abajo, que la muestre en la línea 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que me pone el último que hice, la salida está off, era el último que hice. Ahora esto va a funcionar, la fecha va a aparecer con la salida está on. La salida está on y la fecha, fíjense que de eso se pueden dar cuenta porque está colgado de la misma salida, el cartelito de la salida está on y la fecha está colgado de la misma salida del bloque de función de tabla booleana. Vamos a ver, entonces lo ponemos a andar, ¿sí? Y ahí me dice la salida está on y la fecha. Esta es la forma de incluir dos datos que yo estoy queriendo incluir en un mismo cartel. Por supuesto, otra vez, cuando apague, ¿sí? Cuando apague la salida está off, no va a mostrar la fecha porque de este cartel yo no puse que lo mostrara. Si yo quisiera que muestre la fecha, tengo que colgar otro bloque de función display de este negador y de esa manera va a mostrar la fecha también cuando la salida está off. ¿Se entiende? Esta es la forma de utilizar el display. El display es bastante elemental, pero es muy útil porque sirve para señalar cada una de las situaciones. Después vamos a ver que, o lo van a hacer ustedes en la guía, que pueden capturar un error, por ejemplo, y decir lo que pasa es que se prendió la alarma, alarma encendida, sobrepresión, falta combustible, etcétera, 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 en todos los casos. Y bueno, ahora vamos a ir nuevamente a nuestro modo de edición, pero vamos a mostrar otro bloque de función muy útil. Voy a eliminar todo esto y vamos a mostrar un bloque de función muy útil que es el árbol de levas. El árbol de levas en particular nos recuerda, por ejemplo, el sistema de un árbol de levas de los que usan los lavarropas. Vieron que los lavarropas viejos, ¿sí? los lavarropas
programables antes tenían un arbolito de levas que lo que hace es, estando en una determinada posición, habilita N funciones que yo le aviso acá que marque. Por ejemplo, puede en la posición 1 yo voy a querer que la salida 1 y la salida 2 estén prendidas. Voy a agregar alguna salida más para que esto sea un poco más interesante y se note lo que estoy tratando de decir. Supongamos que ponemos ahí algo de una canilla y vamos a poner acá otra salida que sea, por ejemplo, una resistencia calefactora. A ver, vamos a poner acá una resistencia calefactora. Entonces, supongamos que nuestro proceso consiste en que queremos primero prender una luz, después de cierto tiempo vamos a pasar, o digamos, al siguiente comando se prenderá la luz y un ventilador, al siguiente comando se prenderán las tres y al siguiente comando se apagarán estas tres y se prenderá la resistencia calefactora. Ese es el planteo del problema que yo quiero hacer. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Hacemos así. Yo primero quiero que se prenda la luz. En el segundo paso, ¿sí? Ahora lo vamos a habilitar desde acá. Esto funciona exactamente con el mismo principio que tiene la tabla booleana, es decir, le tengo que dejar conectado, le tengo que avisar qué es lo que quiero hacer y él me va a ir habilitando las salidas correspondientes. Otra vez conviene prolijar esto para que se vea prolijo. Vamos a ver, ya hasta yo me perdí. Ahí está, ahí queda prolija la lectura. Entonces vamos a pedirle que nos habilite en el paso número 1, en el paso número 2 que habilite la luz y el ventilador, en el paso número 3 que habilite la luz, el ventilador y la canilla, y en el paso número 4 que habilite solamente la resistencia calefactora. ¿Se entiende? Entonces, en cada uno de los pasos, paso a paso, va a ir encendiendo en la forma en la cual yo quiero que se enciendan las cosas, sin mezclarlas. Pero es una forma de tener o de administrar varias salidas a partir de un comando único, que es el avance de paso a paso que yo le dé. Acá tenemos dos cuestiones importantes que no aparecieron antes, que son la marca de remanencia y la marca de bloqueo. La remanencia hace referencia a la permanencia del estado que tiene el bloque de levas. Por ejemplo, se apagó la luz, se cortó la electricidad cuando yo estaba en el paso 3. Si yo marco la remanencia, el PLC va a recordar, el celio va a recordar que estaba en el paso 3 y va a arrancar desde el paso 3 para adelante. ¿Sí? Si yo marco la remanencia. Si yo no marco la remanencia, cuando se corte la electricidad va a arrancar de cero todo de nuevo. ¿Se entiende? Puede ser útil que se haga de una forma o puede ser útil que se haga de la otra. Eso se puede programar. Y el bloqueo hace referencia a la posibilidad de que un usuario modifique los valores de las variables desde directamente el panel frontal o no. Si yo bloqueo el panel frontal, el usuario no puede tener acceso a esa parte. Si yo no le pongo el bloqueo, se pueden programar desde ahí. Vamos a dejarlo en que sea la remanencia, total, a los fines nuestros no nos hace diferencia. Y sí quiero mostrar qué es lo que va haciendo a través de la simulación, qué es lo que va haciendo el árbol de levas en la medida en la cual yo voy haciendo el paso a paso. ¿Ven? Ahí hice un paso, ahí hago el otro, ¿sí? Ahí va el otro, se encienden las tres salidas y ahora en el próximo paso se enciende la cuarta. Y ahora se siguen habilitando las cosas tal como yo lo programé, porque tengo programado hasta ese paso nada más. ¿Se entiende? Yo
prendo la luz, después se prenden la luz y el ventilador, después se prenden la luz, el ventilador y la canilla, y después se apagan esos tres y se prende la resistencia de calentamiento y así sucesivamente. Este es el funcionamiento del árbol de levas, pero por un lado yo puedo ir hacia adelante con este botón, pero por ejemplo podría ir hacia atrás con este. O sea, podría descontar posiciones poniéndome en esta posición. Yo iría para adelante con la entrada 1 y para atrás con la entrada 2, entonces tengo las dos posibilidades. Puede ser que sea útil hacerlo que solamente avance, hacerlo que solamente retroceda o hacerlo que retroceda y avance de acuerdo a lo que cada uno de nosotros quiere. Y después tengo un botón de una especie de reinicialización, si yo quiero, que es reinicio desde el 0 cuando yo toco esta posición. Y lo otro que puede ser útil es mostrar en un display, como ya vimos, mostrar, por ejemplo, en qué posición me encuentro. ¿Ven el colorcito verde del símbolo mayor? Eso quiere decir que yo puedo mostrarlo en un display, por ejemplo, cuando simulo. Vamos a eso, entonces vamos otra vez a ver el panel frontal acá y fíjense que ahí me está mostrando. Yo avanzo a la posición 2, avanzo a la posición 3, descuento, vuelvo a la posición 2, quiero reiniciar todo el sistema, voy a la posición primera, después otra vez vuelvo a avanzar. Tengo que tener cuidado con que no me queden en on. Acuérdense con que estos interruptores lo que hacen es quedarse en esa posición, así que si no me toma el doble clic, fíjense que ahí estoy en la posición 2, ahí estoy en la 3 y por ejemplo yo quiero volver todo a cero, o digamos a la primera posición, vuelvo a iniciar desde el I3 apretando y eso lo informo en el display. Bueno, hasta acá hemos visto tablas booleanas, árbol de levas y displays en sus distintos modos. Fíjense que acá lo que estamos utilizando es un texto variable, no una validación de la función, no una entrada digital como era en el otro caso, sino un texto variable en el display que ya que estamos aprovechamos y lo mostramos para el árbol de levas, pero por supuesto se puede usar siempre que haya información disponible. Variable se puede usar en todos los casos para ver y para informarle al usuario en qué estado se encuentra cada una de las cosas. Esto lo vamos a volver a utilizar cuando veamos en el próximo video contadores, contadores editables, contadores regresivos y progresivos y demás, que va a ser el próximo video. Bueno, espero que les haya servido. Como siempre les digo, si les gustan los videos del canal, suscríbanse, viene bien que se suscriban, les agradezco y los veo en el próximo video. Muchas gracias, nos vemos.